Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Hoy damos gracias a nuestro Padre Celestial por esta mañana, que Él nos da la oportunidad, queridos hermanos, de volvernos a Él. Damos gracias a nuestro Señor porque Él es bueno y grande es su infinita y preciosa misericordia que cada mañana extiende sobre nosotros, queridos hermanos, la oportunidad de que nuestra vida cambie, que nuestra vida se transforme a una vida, queridos hermanos, semejante a sus propósitos, a una vida, queridos hermanos, a una vida que cada día se asemeje cada día más a Cristo. Por eso es importante llevar siempre en nuestra vida el deseo profundo de cambiar, el deseo profundo, queridos hermanos, de realmente someternos a la voluntad divina. Todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios tendrá que, queridos hermanos, pensar de una manera diferente. Tendrá que cambiar la forma de actuar, de comportamiento, porque mucho cristiano, queridos hermanos, no entiende, o no ha entendido, o no ha querido entender el propósito realmente del Evangelio. Vivimos tiempos, queridos hermanos, de mucho odio, vivimos tiempos de mucho rencor, vivimos tiempos de donde el hombre cada día agarra rencilla, agarra pleitos con la vida de los demás. En su corazón hay faltas de perdón. En su corazón, queridos hermanos, hay una falta de misericordia sobre la vida de los demás. En vez de la gente piensa, queridos hermanos, que se vale estar bien con Dios, aunque con los demás no lo estén. Pero eso es una gran equivocación, una gran mentira. Al final creo yo que vamos a ser confrontados en ese amor. Yo creo que en el tiempo final o delante de Dios, creo yo que un día vamos a ser confrontados por Dios en la falta de amor o ese falso amor que en veces profesamos tener hoy, pero en realidad no lo hay. El hombre humano piensa tener, profesa un falso amor. Dice que ama, pero en realidad es un falso amor. El amor de Dios no es comparado con el de nosotros. Y por eso es importante entender que nuestra vida tiene que estar relacionada siempre, queridos hermanos, con el amor hacia Dios. Quizás al hombre le falta algo. Al hombre le falta algo en su vida para que realmente, hermano, alcance la salvación. La salvación en veces se ha enfocado mucho, queridos hermanos, en solamente una palabra, que confiesa a Jesucristo es salvo. Esta es la palabra de fe que confesamos, que profesamos, que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Y eso es todo. Para muchos eso es todo. Yo puedo mirar de una manera diferente porque la fe sin obras es muerta, dice en Santiago. Por lo tanto, aunque las obras a las que se refiere no son obras terrenales, sino son obras de obediencia. Dios nos manda, está llena la bendita palabra de obediencia. Aunque Dios resumió la obediencia, la resumió en 7 manifestaciones de tratos. La obediencia no es ve y haz, como dando órdenes, ven a trabajar, haz esto, a lo otro. En cuanto que tenga que ver con lo material, tenga que ver con lo físico. Cuando se refiere, queridos hermanos, a obediencia, se refiere al alma.
¿Qué tan dispuesto está el alma a despojarse de lo que a Dios no le agrada? Y nosotros tenemos muchas cosas en el corazón en el cual Dios no le agrada. Hay en veces, queridos hermanos, de que el hombre tiene cosas, no solamente que Dios no le agrada, sino que en veces Dios odia y aborrece al hombre por tener esas cosas en su vida. Así como hay hombres buenos, hay hombres malos y hay pésimos, en el cual Dios no los quiere ver, pero ni en pintura. Y eso ¿cómo va a decirlo? No podemos decir eso, sí. La Escritura dice que hay 3 tipos de simientes: la simiente de Dios, la simiente del hombre y la simiente del diablo. Pero cuando hablamos, queridos hermanos, hay cosas abominables en el cual Dios aborrece hasta a la persona. No lo quiere ver. Dice que Dios al altivo, al arrogante, lo mira desde lejos. Cuando usted ve en el libro de Proverbios 6, versículos 16, 6 cosas aborrece Jehová y aún abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquila pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Dios no nos aguanta. Por eso es importante entender que la salvación tiene que ver con una profunda revisión en el alma del creyente. No se puede ser creyente sin conocimiento, sin conocer lo que realmente Dios aborrece de mi vida. No se puede ser cristiano si realmente yo no estoy enterado, yo no reconozco, yo no entiendo lo que realmente Dios le desagrada de mi vida. Vivimos tiempos donde el odio, la envidia, el rencor, queridos hermanos, es tan presente en la vida de muchos cristianos, no importando de quién se trate: un apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, no importa si es una pastora, una líder, no importa quién sea. En este camino no hay el diablo o el corazón de los hombres. No representan, queridos hermanos, que tengan llamamiento, representan que tengan el corazón, que el corazón puro, el corazón santo, aunque lo pudiera haber. Pero siempre están manifestando esas áreas: el odio, la envidia, el rencor, lo que dice acá, queridos hermanos, la lengua mentirosa, la discordia, siempre están presentes en el corazón de los hombres. Pero la salvación, queridos hermanos, y la muerte están en poder de la boca. Vivimos tiempos donde la vida de muchos hijos de Dios no entienden en las Escrituras, hermanos, lo que menciona el Señor sobre la salvación. La salvación tiene un olor a Cristo. Y aún en los que se pierden, queridos hermanos, dice la Escritura que hay quienes manifiestan un olor a muerte para los que se pierden. Pero los que tienen la vida de Cristo, los que son salvos, manifiestan un olor a vida. Segunda de Corintios 2, versículo 14 dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Quiere decir que el conocimiento, el saber, el entender, queridos hermanos, los propósitos divinos de Dios, la voluntad divina en nuestra vida, es un olor precioso. Alguien que manifiesta un conocimiento, el significado profundo, la esencia profunda de las Escrituras. No quien se sabe más versículos, no quien ha predicado toda su vida. Hay gente que predicó toda su vida y nunca entendieron el significado de las Escrituras. Dice: pero porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden.
dice, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad como de parte de Dios, y delante de Dios hablamos en Cristo. Vea lo que dice. Pues no somos de los que andamos, dice, medrando, falsificando la palabra de Dios. El conocimiento a Dios, el conocimiento de Cristo, el conocimiento de quién es Cristo en nuestra vida nos hace tener un olor a salvación, un olor a Cristo, un olor agradable. La falta de conocimiento, queridos hermanos, al escrito está, aunque sean cristianos, manifiestan un olor a muerte. Tiene un olor en el cual es un olor desagradable. Y cuando hablamos de olores, hablamos de lo que dice aquí, que Dios cosas aborrece. Esa palabra aborrecer, queridos hermanos, significa que significa un mal olor. Eso significa, queridos hermanos, aborrecer es un mal olor. Por eso dice en Proverbios 6, versículo 16, la palabra aborrecer significa, queridos hermanos, dice odiar, menospreciar, odioso. Un aborrecer, algo apestoso, algo abominable. Algo abominable, dice que es algo que Dios abomina. Dice, abomina su alma. Esta palabra abominar significa, hermano, repugnante, un olor repugnante, una asquerosidad. Viene de la palabra toeva en el hebreo. Algo repugnante, algo apestoso, algo asqueroso. Una acción repugnante, un olor repugnante. Algo que no soporta a Dios en el olor. No soporta, quiere decir que las acciones, las malas acciones, es como un olor repugnante. Las malas palabras son como un olor repugnante. El chisme es un olor repugnante. La murmuración es un olor repugnante. La envidia es un olor repugnante. El estar diciendo mentiras, el estar injuriando, el estar peleando con la boca, queridos hermanos, son olores repugnantes que el hombre despide. El menosprecio y el rechazo y el estar hablando siempre, el tener un cierto recelo sobre los demás, tener siempre, queridos hermanos, algo que no soporta de la vida de los demás, es un olor completamente repugnante. Porque los hijos de Dios no deberían de manifestar, queridos hermanos, ese tipo de olor. La gente quiere ser salva, quiere odiar a todo mundo, quiere menospreciar a todo mundo, habla mal de las personas, no las puede ver ni en persona, pero la Escritura dice, queridos hermanos, que esto es un olor repugnante. Entonces, cuando Dios, queridos hermanos, dice que aborrece a la persona, pues aborrece a la persona. Son olores repugnantes que manifiestan una ignorancia de las Escrituras, manifiestan una ignorancia de la esencia de la bendita palabra. No conocen a Cristo, ellos no conocen a Cristo. Pablo habla de la manifestación de ese olor desagradable. Pablo menciona, queridos hermanos, esos olores horribles, ¿verdad? Esos olores, queridos hermanos, que Dios reprueba en la vida de las personas, de los creyentes.
Y eso es importante entender, hermano, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en nuestra vida. Tenemos que tener esa delicadeza, queridos hermanos, de que nuestra vida siempre despida un olor agradable a Dios. Y si se da cuenta, hermano, tiene que ver con buenas obras, tiene que ver con buen trato, tiene que ver, queridos hermanos, con la buena palabra, o sea, un buen lenguaje. Estos son, queridos hermanos, dice que estos son olores de muerte. Son olores de muerte. Entonces, dice porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos solo de vida para vida. ¿Cuántos cristianos viven hoy confesando a Jesucristo como su Salvador, teniendo a Jesús como su Señor, teniendo a Jesús como Salvador, pero no tienen conocimiento de quién es Jesús? No tienen conocimiento de que Jesús es la vida, la cual dice la Escritura que es la vida de los hombres. El proceder, su lenguaje, su forma de ser, esa luz, ese lenguaje, está en nosotros, estaba en nosotros, pero la salvación es un conocimiento. La salvación es un conocimiento de vida. Y la vida de la salvación tiene un olor grato a Cristo. No tiene un olor a muerte. Nuestras obras, cuando son malas, hacia el trato hacia los demás, hermano, nuestra vida apesta, es abominable, es repugnante, un olor asqueroso delante de Dios. Todo el hombre que odia, que menosprecia, rechaza, siempre su vida tiene que ver con la vida de otros. Su vida es apestosa. Su vida es repugnante. Delante de Dios no soporta la nariz de Dios, no soporta el olor de esa persona. Es asqueroso. Dice que es algo asqueroso. Es algo inmundo. La inmundicia es una vestidura. Es como decir un mendigo de la calle. La salvación con conocimiento tiene que tener olor de vida. Pero hay creyentes con conocimientos, creyentes sin conocimientos. Y esos son aquellos que hay creyentes, hermanos, que confesaron a Jesucristo como su Salvador, pero que tienen la salvación. Pero también, hermano, hay creyentes que tienen la palabra de Dios, pero no tienen conocimiento de ella. Hay quienes que se pierden, queridos hermanos, por falta de enseñanza, por falta de doctrina, por falta de comerse la bendita y preciosa palabra. Pues, queridos hermanos, pues cuando no hay conocimiento, cuando no entienden el sentido de la salvación hermano, de su alma, entonces cuando se pierden doctrinalmente, están confundidos doctrinalmente. La perdición es confusión doctrinal. Por eso no se les enseña, queridos hermanos, o no quieren aprender que la esencia, lo profundo de las Escrituras, queridos hermanos, tiene que ver con cuidar nuestra lengua, cuidar nuestra boca, cuidar nuestras acciones en el trato para con los demás. Porque no han entendido qué es la vida. Dice que esa vida que está en Cristo, la vida desde Cristo no es ser cristiano, ni creer en Dios. La vida de Cristo nosotros no consiste en que nada nos falte. No consiste, hermano, en que estar vivos, o sea, que no hayamos muerto todavía, sino que realmente la vida de Cristo consiste en la salvación. El hombre que es salvo, queridos hermanos, su vida está enfocada a tener un buen olor. Por eso hay personas, queridos hermanos, que se dedican a hacer el mal. Con su lengua están todo el tiempo, queridos hermanos. Por eso, miren,
Acá dice que las manos son derramadoras de sangre inocente, siempre están, eso quiere decir que están siempre juzgando a los demás, siempre están juzgando la vida de los demás. O sea que ay hermano, es que hay gente, perdón la expresión hermano, hay gente metiche, se mete en la vida de los demás. No entienden que las almas tienen un dueño. Nosotros no somos dueños de las almas. Si la gente peca es para que, hermano, muchas veces, porque Dios derrama su gloria, Dios está inclusive en veces tratando con las personas, pero en veces, queridos hermanos, nos está, ¿cómo vamos a reaccionar nosotros? ¿Cómo pasaba con Moisés? Moisés, cuando veía que Dios estaba castigando a alguien por su pecado, él intervenía. Tenía misericordia. Entendía, queridos hermanos, que si no había alguien que intercediera, Dios los iba a matar a todos. Moisés había entendido, queridos hermanos, la misericordia. Moisés había entendido, queridos hermanos, el tocarle el corazón a Dios a los demás. Usted ve que esas personas, queridos hermanos, le hicieron mucho daño a Moisés, mucho daño, pero él los amaba. Por eso un día creo yo, un día estaremos delante de Dios, y una de las cosas delante de Dios, hermano, y daremos cuenta de un amor genuino o un amor falso, o un falso amor. Un día lo estaremos. ¿Por qué? Porque el Evangelio, hermano, dice que amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, dice, y el segundo es semejante a él, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo creo con todo mi corazón que un día cuando estaremos sacando cuentas, estaremos delante de él, y el tema será el amor genuino y el amor falso. Las obras presentadas delante de él serán aquellos que realmente, queridos hermanos, aquellos que realmente amaron y aquellos que realmente odiaron. Por eso cuando el Señor le dijo, malditos, apartaos aquí, mira, le dijo dos cosas, dijo, venir benditos, los benditos y los malditos, lo que representa que de unos salían palabras de bendición y los otros salían palabras de maldición. Los que maldijeron se van a ir al infierno, los que bendijeron se van a ir al reino de Dios. Los que fueron realmente de bendición. A las ovejas, venir benditos. A los cabritos, malditos. Les llamó malditos. Por eso el Señor dijo, le digo una promesa a Abraham, todo el que te bendiga yo lo bendeciré, pero todo el que te maldiga yo lo maldeciré. Lo que representa, queridos hermanos, que a todos los hombres que Dios llamó para ser salvos, tenían que aprender la esencia de las Escrituras, el mandamiento número 1, que era amar a Dios y amar al prójimo juntamente. ¿Por qué? Porque si no, Dios aborrece al hombre que todo el tiempo anda causando problemas. Todo el tiempo aborrece. Hermano, dice que los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos... O sea, de verdad, hermano, a veces da pena ver a una persona que todo el tiempo se mete en la vida de los demás. Todo el tiempo, hermano, en su boca no hay misericordia. Vamos a orar por los hermanos, vamos a orar por aquel que pecó, vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial, Dios tenga misericordia. Al contrario, se ríe, queridos hermanos, de ver... Para ellos les da gustos, gozan, dice la Escritura que gozan, queridos hermanos, ver que alguien que peque. Su olor es a muerte. ¿Cuál es el olor? El olor son manos derramadoras de sangre, son de ojos altivos, la lengua mentirosa, los hombres que meditan malos pensamientos inicuos,
los hombres presurosos que corren al mal, el falso testigo, el que siembra discordia. Queridos hermanos, esos son olores a muerte. Ser peleonero, ser rencilloso, ser envidioso, ser una persona odiosa, esos son olores a muerte. Olores a muerte. Por eso el Señor dijo, Lucas 12, versículo 15, dice, liradme da que guardaos de toda la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Los bienes, el dinero y todo lo demás ciertamente nos sirve para vivir. Nos sirve para vivir, pero no para llevar una vida espiritual. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes, lo que representa, hermano, ¿en qué consiste la vida de un salvo? ¿En qué consiste la vida de un hijo de Dios? La vida de los hijos de Dios, hermano, consiste en las relaciones que tiene con los demás. La vida de un hijo de Dios, una hija de Dios, de un salvo, es sentir la vida de Cristo. Lo que Cristo siente por las personas, lo que Cristo siente por los demás. En vez estamos clavados en lo que Cristo siente por nosotros. Ciertamente Dios, hermano, Dios siente algo por nosotros y en veces sentimos también. Pero la orden, queridos hermanos, es sentir la vida de Cristo hacia los demás. Por eso dice la Escritura que los bienes del hombre no consisten, la vida del hombre no consiste en los bienes que tiene. Podemos tener de todo, pero vean lo que pasó, queridos hermanos, por repetirte que la vida no es el dinero, los bienes, eso es para vivir, pero para tener la vida eterna, sentir la vida de Cristo, tenemos que sentir las relaciones hacia los demás, porque despedimos un olor a vida, un olor a Cristo. Lucas 10, versículo 25. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Quiero esa vida eterna. Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás, haz esto y vivirás, tendrás la vida. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Mire, quería evadir una respuesta. ¿Qué pasaría si Cristo, hoy, queridos hermanos, te hablara de aquel a quien le tienes odio? Te hablara de a quien estás peleado con él. Te hablara de Dios para alcanzar la vida eterna, te tuviera que preguntarte con aquellos que estás peleado, con aquellos que siente, Dios sabe que sientes odios, que sientes rencor, que sientes envidia, que sientes celos. ¿A qué con estás peleando? Si el Señor viera. Por eso dice la Escritura que sin la paz, la relación con el hombre, estar en paz con los hombres, por eso el Señor dijo, entre tanto procure estar en paz con todos. Y sin la santidad. O sea que la santidad es la paz del hombre con Dios. Pero la paz, o sea, el perdón, el estar limpio, es la paz. La paz es el estar bien con el prójimo. La santidad es estar en paz con Dios, pero la paz es estar bien con el prójimo. Por eso vemos, queridos hermanos, que el Señor, vemos que le dijo, bien ha respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Vuelvo a repetir, si el Señor nos hiciera hoy una pregunta para alcanzar esa vida eterna, dijo, Señor, ellos dijo, he cumplido, sé que lo que dice las Escrituras, cualquiera puede mencionar que dice las Escrituras, cualquiera puede mencionar quizás un versículo, bien dice, eso dice la Escritura, pero él no entendía el significado de las Escrituras.
Una cosa es saberse los versículos y otra cosa es entender el significado de las Escrituras. Jesús él dijo, pero queriendo él justificarse, asimismo dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? La palabra prójimo significa el que te hace daño, el que te hiere, el que te lastima. Aunque yo creo físicamente, hermanos, que los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Los enemigos del hombre es propiamente él. Los enemigos del hombre, queridos hermanos, es el propio Dios. Porque el que se hace amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. O sea, Dios se lo echa de enemigo. Somos enemigos, dice, en nuestra propia mente. Somos enemigos, nuestro enemigo es nuestra mente, nuestro enemigo es Dios. Si nosotros, queridos hermanos, no queremos ser amigos de Dios, no queremos hacer la voluntad divina. Esos son los enemigos del hombre. Los enemigos del hombre no es el hombre. Los enemigos de los hombres no es el hombre. Es uno mismo y es Dios. Ahora, los enemigos de Dios, ¿quiénes son los enemigos de Dios? Los enemigos de Dios son aquellos que quieran destruir la obra de Dios. La obra de Dios cuando el hombre está haciendo lo correcto. Por eso, queridos hermanos, y bien ha respondido esto y vivirás, pero él queriendo justificarse dijo, ¿quién es el prójimo? Respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía a Jerusalén, a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote en aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando a ser de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba, dice, de camino, vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echando el aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuida de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y se lo dio al mesonero y le dijo, cuídemele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos te parece que fue el prójimo que cayó en mano de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Qué es lo que le faltaba a este hombre? ¿Qué le faltaba a este hombre que decía que conocía las Escrituras, pero no conocía el significado de ellas? Que supiera perdonar, que tuviera misericordia de los demás. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque si nosotros tenemos que tener un olor a Cristo, el conocimiento del olor a Cristo. ¿Por qué la gente no? ¿Por qué? Fíjese que hay algo interesante. Y eso yo lo puedo ver. ¿Por qué la gente? Si algo lo que menos predican y algunos lo que menos dicen cuando hablan es del perdón hacia el prójimo. No lo predican. Pero sus acciones malas son correctas. Justifican un maltrato, justifican la lengua, que hermano, aunque la Escritura dice que eso es maldición. Dios aborrece a la persona que maltrata al pecador. Son olores a muertes. El que usó de misericordia le digo, haz tú lo mismo. Este intérprete tenía conocimiento y ponía por obra los mandamientos. Parecía que todo estaba bien, pero le faltaba una cosa: tener misericordia por los pecadores, por el caído.
Si algo que tienen los religiosos que conocen las Escrituras, conocen la Biblia, pero son incapaz de predicar el perdón, son incapaz de predicar la reconciliación, son incapaz de predicar misericordia, son incapaz de predicar piedad, son incapaz de predicar amor hacia los demás, son incapaz de predicarlo. ¿Por qué razón? Son incapaz de predicar obediencia, son incapaz de predicar temor, son incapaz de predicar, hermano, un trato a los demás. No conocía el significado. Por eso las personas que quieran ser salvos, que realmente se dicen hijos de Dios, tienen que saber perdonar. Así como Cristo perdonó, nosotros también tenemos que perdonar. Porque este hombre intérprete de la ley estaba haciendo que él creía que merecía la vida eterna. Él creía que merecía el reino de Dios. Estaba tan confiado en su obediencia que cumplía los mandamientos, pero vivía violándolos todos los había violado. El hombre que odia, que menosprecia, que rechaza, que tiene un maltrato hacia los demás, queridos hermanos, viola todos los mandamientos. Por uno que viole, hermano, viola todos los mandamientos, todos los mandamientos. Por eso es importante entender que la salvación, queridos hermanos, tiene que ver con nuestra vida, nuestra relación con Dios, nuestro trato con Dios. No se puede, hermano, no se puede ser cristiano, hijo de Dios, si se vive violando, hermano, todos los mandamientos. No se mueve. Dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de otros testigos muere irremisiblemente. Viola la ley. Este hombre le faltaba conocer la esencia de las Escrituras. ¿Cuál era la esencia de las Escrituras? Hermano, la misericordia. Que tuviera misericordia con los demás, su trato para con los demás. Todos quieren ser salvos. No importa si maltratan a la vida de los demás, no importa si se meten con la vida de los demás, son salvos. A nadie Dios llamó para juzgar. Y la Escritura dice que si juzguen con justo juicio, dice en 1 Corintios 2. En Isaías 11, versículo 1, 2, 3, 4. Con justo juicio. Con justo juicio no es la Biblia. Con justo juicio es que te conste. Hermano, y aún así, el hombre debe de tener misericordia. Hay acciones que en realidad son repugnantes. Manos derramadoras de sangre inocente. O sea, inocente no significa, queridos hermanos, que no ha cometido ni un pecado, porque todos somos pecadores, sino que condenan a lo inocente significa alguien que no sabe que tú estás hablando mal de él a sus espaldas, alguien que no sabe que tú lo odias. Y la persona que odia no es un sentimiento. La persona que odia le desea la muerte a las personas. En su corazón desean la muerte, le desean perdición, le desean condenación. Ojalá les vaya mal. Por eso esa palabra de que mía es la venganza. Piensan que Dios está diciendo que se va a vengar de tus enemigos porque los enemigos son el hombre. No, los enemigos de nuestra vida no son los hombres. Quizás vemos que nos hacen daño, pero en realidad a quien están dañando es a la obra de Dios. Y Dios va a meter la mano cuando se trata de su obra, no cuando se trate de nosotros. Cuando ve que Dios quiera destruir la obra de Dios, la congregación, todo lo que Dios hace, siempre y cuando el creyente esté metido delante de Dios, porque a veces son tratos por no buscar a Dios y pensamos que ellos son nuestros enemigos. Y cuando decimos mía es la venganza, lo que está diciendo es que Dios dará el justo juicio. La palabra venganza en el griego
La palabra venganza en el griego significa justo juicio, donde llevará, queridos hermanos, donde un día, queridos hermanos, Dios juzgará a cada uno. Mía es la venganza y la retribución de su tiempo, porque el día de la aflicción está cercano. Dice, y lo que está preparado se apresuran. Deuteronomio 32. Mía es la venganza, dijo el Señor. Pero voy a repetir, esta palabra venganza significa retribución, venganza, donde un día Dios pagará conforme a cada uno, según, dice, también significa la devolución justificada de un daño. Pero no dice que Dios se va a vengar de las personas en el momento de que tú o que yo le digamos, Señor, esta persona me hizo algo, ve y castígalo, ve que descienda fuego del cielo, ve, mátalo, ve, aléjalo de mí, Señor, porque yo no estoy haciendo nada. Oh, no me digas. La Escritura no marca eso. Y que Dios le va a caer muerte, le va a caer enfermedad porque se metió conmigo. Eso no es así. En lugar de decir, Señor, ten misericordia de las personas. Sí, Señor, que les caiga juicio. No, queridos hermanos, Dios prueba el corazón. Moisés cuando pasaba algo así, queridos hermanos, Moisés corría y pedía misericordia, se arrodillaba y pedía misericordia. Y era decisión de Dios castigar o no a las personas. Y cuando Moisés, hermano, pedía misericordia, se arrodillaba y pedía misericordia, queridos hermanos, los tratos, la muerte se detenían. Pero Señor, tú vamos a poner en tus manos todos y que tú vas a poner, lo que está declarando son venganza, son personas vengativas, están esperando que les caiga una enfermedad, están esperando que les caiga muerte, están esperando que, porque me hicieron algo al siervo de Dios, al ungido de Dios, a la sierva de Dios. Eso no es bíblico. Eso no es, por eso a veces se jactan, mucha gente se jacta de que son buenas personas, tienen un buen corazón, tienen el carácter de Cristo. Pero si usted como yo nos paramos, queridos hermanos, y decimos, porque el Señor dijo, es mía la venganza y la retribución, y dice, y día está acercándose su aflicción, y dice, porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor de su siervo se arrepentirá. Deuteronomio 32:35, y por amor de su siervo se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. Por amor y por amor de su siervo se arrepentirá, detendrá el castigo. ¿Qué dijo el Señor? Si ustedes de todo lo que perdonen en la tierra será perdonado en los cielos. Si ustedes no perdonan en la tierra, tampoco será perdonado en los cielos. Pero ¿creen que eso es correcto? ¿O Dios espera que nosotros pidamos perdón? Si tú ves a tu hermano cometer pecado y su pecado no es de muerte, pídele a Dios que Dios le dé vida. Ah, pero Señor, tu palabra dice que mía es la venganza. Dice que tú te vas a vengar de nuestros enemigos. En lugar de que estaba Dios esperando a ver qué iban a hacer. Y ellos esperaron que Dios se vengue de las personas. Oh, tremendo. Está tremendo, por eso de que nuestros enemigos son las otras personas y hacen parecer a las personas víctimas y no entender por qué razón están pasando situaciones en su vida. Eso es un mal juicio. Eso es un mal juicio, determinar venganza antes de entender que Dios puede enviarle muerte, situaciones a la vida de las personas, porque el corazón de los hombres es así. Sin embargo, están manchados de sangre. Están manchados de sangre. Por eso dice aquí que Dios odia las manos derramadoras de sangre. Piden justicia. Oh, queridos hermanos. Es que se metieron con un hijo de Dios, se metieron con una hija de Dios. Tengan mucho cuidado, porque en lugar de estar pidiendo, a lo mejor puede estar pidiendo la muerte de alguien, y sus manos son derramadoras de sangre. Dios odia a la gente que desea en lo profundo la muerte de alguien, desea la venganza. Por eso tienen olor a muerte. Yo a veces
Yo a veces tengo mis dudas, hermano, porque hay que interpretar bien la palabra. Esto, mía es la venganza. La palabra venganza significa yo daré de acuerdo a sus obras. Eso significa venganza. Yo daré de acuerdo a sus obras. No que me voy a vengar como si Dios le hiciera caso a las personas que no tienen, que primeramente no piden misericordia por los demás, que no piden perdón por los demás, que no perdonan delante de Dios. Dios no le dará caso a un homicida, a un violento. Claro que no. No se compadecen de la vida de los demás. Caín, ahí está también la prueba de Caín. Caín tenía un olor a muerte. Lo primero que le dijo el Señor, ¿dónde está tu hermano? ¿Cómo contestó? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Su semblante cambió. Hermano, mira el Judas, un traicionero, Barrabás. Eran los asesinos los que aborrecen a los demás. Porque eran asesinos. Le preguntaron, ¿y tu hermano? ¿Y tu hermano? Por eso la Escritura dice que desde la sangre de Abel, dice que la sangre de Abel hoy clama justicia, que se paga a los hombres conforme a sus obras. ¿Por qué cree que David dejó de edificar el templo? Porque le llamaban asesino, le gritaban asesino, un hombre que tenía manchada su vida. Era un hombre vengativo. David en un tiempo fue un hombre vengativo. Dios odiaba su proceder de David, que fue enjuiciado. David fue enjuiciado en la tierra sin misericordia, porque él no tuvo misericordia de Urías. Y las cosas que le pasaron en su vida, hermano, fueron porque no tuvo misericordia. Juicio sin misericordia fue tratado. Las cosas que le pasaban, Dios no intervenía. Hay gente que se está pasando de buena, pero cuando Dios odia su proceder, Dios aborrece esas acciones, olores a muerte. Queridos hermanos, predicar la palabra no hace santo a nadie. Sea un apóstol, profeta, quien sea, no hace santo a nadie si su corazón es malo. No podemos nosotros decirle, Señor, tú nos vas a vengar de nuestros enemigos. Las personas son nuestros enemigos. No, hermano. En vez de nuestro enemigo es Dios. Porque la palabra enemigo, si usted busca, investiga un poquito qué significado tiene la palabra enemigo. Y la palabra enemigo está dividido en dos partes. Hay enemigos de lo espiritual y hay enemigos, queridos hermanos, carnales. Aunque la Escritura dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, ciertamente no lo es. La misma Escritura dice, queridos hermanos, que la palabra enemigo es una palabra compuesta. Viene de la palabra ene y la palabra migo, que significa enemistado con un amigo, enemistado con una persona que amabas, pero que un día te hizo daño, o tú le hiciste un daño y se rompió esa amistad, y hubo un alejamiento, pero no se odia, simplemente hubo un alejamiento. Y la palabra enemigo significa, hermano, alguien que desea tu muerte. Son enemigos, pero no son enemigos tuyos, son enemigos de Dios. El enemigo del hombre es la envidia, el odio, queridos hermanos, los malos pensamientos, la discordia, la mala palabra, el chisme, la murmuración. Esos son sus enemigos porque están dentro de su corazón. Mateo 5, versículo 37 dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque es más de esto el mal proceder. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes o a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y el que quiera quiera ponerte pleito
y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Vean lo que dice aquí. Amarás a tu prójimo. Si tu prójimo significa el que te hace daño, el que te hiere, el que te lastima, el que te hace cargar, el que te roba, pero luego dice, y aborrecerás a tu enemigo. Aborrecerás las malas obras que hay en nosotros. Por eso la palabra Satanás significa archienemigo de lo bueno. Y usted ve qué significa la palabra diablo. Diablo significa enemigo de todas buenas palabras. De todas buenas palabras. Entonces, Satanás es enemigo, es archienemigo de todo lo bueno, todas las cosas, buenas obras que hay en la vida del hombre. Va a impedir que el hombre haga cosas buenas, que pague mal a las demás personas. Y la palabra diablo significa archienemigo de todo buen lenguaje. Va a pedir que los hombres edifiquen, que digan buenas palabras, que bendigan, que sepan bendecir, que sepan clamar por los demás. Eso significa diablo, significa Satanás. Archienemigo de buenas obras y archienemigos de toda buena palabra. Y nosotros tenemos que tener cuidado de esos enemigos, de procurar que tenemos que hacer siempre lo bueno, decir, hermano, y hacer cosas agradables. Pero acá dice, ¿con quiénes? Pero yo digo, amad a vuestros enemigos y bendecidlos a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen, hacedle bien a los que aborrecen y orar por los que ultrujan y os persiguen, para que seas hijos de Dios, hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y malos, que hace llover sobre los justos e injustos. Porque si amáis a los que amas, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también los mismos los publicanos, los pecadores, los hipócritas? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué haces de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Solamente se quieren juntar con aquellos que los saludan. Solamente están juntados de un lado. Hermanos, y a lo demás, fácil se ve la diferencia del aborrecimiento, hermano, de la acepción de personas. Y dice, ¿acaso no hacen también lo mismo? Que solamente saludan a los que les cae bien y a los que les caen mal, ¿no? Que solamente tratan bien a unos y a otros, ¿no? Acá dice, para que sean vosotros hijos de vuestro Padre, para que sean hijos de Dios, para que sean hijos de Dios Altísimo. Y esto fue lo que el Señor le dijo a aquel hombre intérprete de la ley. Tenía un olor a muerte. Olía mal. Los que tienen olor a vida lo manifiestan por la boca. Salen buenas palabras de bendición sobre todos aquellos hermanos que te hicieron algo. Aquellos queridos hermanos que tú les hiciste, o a veces nosotros también hicimos. Por eso no debes de pagar mal en aquellos que están haciendo algo bien contigo. Algo que están haciendo algo por ti, no debes de pagar mal. Ni está causando problemas. Ya sea un hombre, si es una mujer, ya sea su esposo, o sea su esposa. Si tu esposo te trata bien, ¿por qué lo vas a tratar mal? Si tu esposo te trata bien, ¿por qué lo vas a tratar mal? ¿Por qué vas a tratar mal a las personas si te están tratando bien? Por eso los que tienen olor a muerte manifiestan una actitud negativa hacia los demás. Amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen. Amar a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que te aborrecen. Hacer el bien a los que te aborrecen.
para que sea realmente hijos de Dios, realmente hijo del Altísimo. Por eso la Escritura nos enseña en Proverbios 18:19. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojo de alcázar. Del fruto de la boca de los hombres se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que ama y el que la ama comerá de sus frutos. Comerá, si ama la muerte, comerá de sus frutos, si ama la vida, comerá de sus frutos. Pero vean lo que dice, el hermano ofendido, las contiendas entre hermanos, del fruto de su boca del hombre se llenará del vientre, se llenará de envidia, si tiene olor a muerte, si su vida es de muerte, de su lengua saldrá odio, rencor, malas palabras, chismes, murmuraciones, grita, discordia, hablará mentiras, hablará, queridos hermanos, siempre maquila, está pensando los de los demás, son derramadores de sangre inocente, son de ojos altivos, de lengua mentirosa, de celos, de pleitos, de iras, de enojo, siempre haciendo el mal. Dice que de eso sale, de lo que sale de su boca, se está llenando el vientre. Se trae de una satisfacción cuando su vida, queridos hermanos, dice, es un olor a muerte. Son frutos de muerte. Son frutos de muerte. Pero cuando el hombre se llena de la vida, hermano, su boca solamente es de un buen trato, de ser cordiales y amables, de hacer cosas bien con aquel. Hermano, porque, queridos hermanos, dice que tiene y lo bendice, siempre está orando. Esa es la vida de un cristiano. Siempre perdona. Por eso dice que la palabra, la vida, las palabras de vida son la bendición. Es lo que dice la Escritura. Si tú ves a tu hermano, las personas que ven a su hermano pecar, que saben que pecaron, que saben que hicieron algo, no están sobre de ellos, están pidiendo vida. Las personas que piden vida tienen olor de vida, no tienen olor de muerte. Qué importante entender que el hombre puede saberse toda la Biblia, pero no entiende la esencia de la Biblia. No tienen esencia de las palabras de Dios para ser hijos de Dios, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los buenos y sobre lo malo. ¿Qué se necesita para ser hijo de Dios? Tener misericordia. Para ser hijo de Dios no es para confesar a Jesús como su Salvador. Eso es para salvación. Pero para ser hijo de Dios se necesita tener misericordia. Cualquiera puede confesar a Jesús, pero no cualquiera puede amar. Un día vamos, por eso dice aquí los benditos, bendecir. ¿Quiénes son los que bendicen? De su boca están bendiciendo siempre a sus enemigos. Siempre están tratando bien a sus enemigos. Y es porque su enemigo, no es porque es alguien que te odia, que quiere tu muerte y que quiere despedazarte. No, la gente, los enemigos no son enemigos de nosotros, son enemigos de Dios. Los que se levantan contra la obra, dispuestos a querer destruirlos, no representa que sea contra nosotros, es contra Dios. Y eso lo dice la bendita y preciosa palabra, hermano. Ay, es que cuando uno agarra a veces así la rapidez de la palabra, porque esto el Señor me mostró, y lo agarran así tan rápido. Ay, hermano, ahora nosotros somos, no. Ciertamente, cuando se levantaron contra los siervos de Dios, se levantaron porque ellos tenían propósitos, ellos estaban ejerciendo una función delante de Dios. Estaban ejerciendo una función. Dice en la Escritura en el libro de Hechos, la Escritura nos habla en el libro de Hechos,
la importancia, dice, aquí está, en el libro de Hechos 5, dice, dice, cuando agarraron, dice el fariseo Gamaliel, doctor de la ley venerado, en el 5, versículo 34, y todo el pueblo dice que saquen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros los que hacéis respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que él era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de esto se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y en pos de sí decía mucho, y llevó en pos de sí mismo, dice, a mucho pueblo, pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir, no sea tal vez hallado luchando contra Dios. Parecía que estaban peleándose con los hombres. Parecía que estaban atacando a los siervos de Dios, a las siervas de Dios, al pueblo de Dios. No, estaban atacando la obra. Y en el momento que estaban atacando la obra, que querían destruirla, que esas iglesias se cierren, que todo se venga abajo, se encontraron que no estaban peleando contra los hombres, estaban peleando contra Dios. Estaban peleando contra Dios. Entonces, entender eso, hermano, que los enemigos del hombre son las obras que apestan de nuestra vida. Odiamos, somos rencorosos, mentimos, injuriamos y todavía decimos a Dios que lo amamos. Todavía esas palabras vamos a sacar cuentas si el odio es amor, si la rencilla es amor, si el hablar mal de los demás es amor, si los celos son amor, la ira son amor, el enojo son amor, la acepción de personas son amor, las injurias son amor. Todavía lo vamos a llegar a exponer un día, a decir, Señor, es que yo injurié, yo odio a esta persona porque me hizo mucho daño. Y seguramente van a decir, ¿acaso no oíste que amar a vuestros enemigos, bendecir a vuestros enemigos? ¿Acaso no oíste que no debías de haberte vengado? ¿Acaso no oíste que debiste haber orado por él? ¿Acaso no oíste que tenías que poner la otra mejilla? ¿Acaso no? Es que, Señor, yo por eso me aparté y me fui con los buenos, me fui con la gente que me amaba, porque yo sentía que me amaba. ¿Acaso lo dice? ¿Qué recompensa vas a tener si la que dice que no hacen lo mismo también los pecadores? Y es que, Señor, solamente saludaba yo a los que me saludan. Y el Señor le dijo, ¿qué recompensa va a tener? ¿Acaso también los gentiles, los que no conocen a Dios, también lo hacen? ¿Acaso no lo hacen? No vamos a ser juzgados por esto. Señor, es que solamente yo oraba por aquellos, Señor, que están yendo, que están bien. No, la Escritura dice también orá por los que aborrecen. También orá por aquellos aquellos que te hirieron, aquellos que te lastimaron, aquellos que te odian, también oren por ellos también. Es que solamente yo le daba al que me daba. Acá dice, al que te pida, dale. O sea, todo lo contrario. Perdona. Por eso la vida de salvación y la muerte están en la boca. El salvo bendice, el que tiene un olor a Cristo. Pero el que tiene olor a muerte no tiene misericordia. A mucha gente, a mi Señor Jesús le dijo, haz tú lo mismo, ten misericordia, perdona como Dios a ti te perdonó, haz tú lo mismo. Así que si Dios te pidiera hoy un olor agradable, ¿qué olor saldría? ¿El mal? ¿Pagarías mal? ¿Tendrías un maltrato? ¿Todavía seguirías con esa actitud de que pobrecito de ti, que te hacen tanto daño, te lastiman y todo eso? Pues la Biblia acá dice lo contrario.
Dice todo lo contrario. Él quería justificarse, él no quería hacerlo. Quiso presentarse como alguien que, Señor, a mí me hace mucho daño. Señor, tengo mis enemigos. El Señor, vamos a orar todos porque Dios, tuya es la venganza, Señor. Tuya es la venganza. Mátalo, destrúyelo, que le caiga plaga, que le caiga enfermedad, que se muera, Señor, que le pase un accidente. Dios tenga misericordia. Dios tenga misericordia, porque nosotros debemos de enseñar al pueblo a pedir perdón, a rogar por ellos. Aunque nos hagan mucho daño, aunque nos lastime, la Escritura dice otra cosa: para que sean llamados hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y cuando se levantan la gente contra los hombres de Dios, no se levantan contra los hombres, se están levantando contra la obra, y con quien están peleando realmente no es contra los hombres, es contra Dios. Tus enemigos son tu boca. Nuestros enemigos son nuestra boca, nuestras áreas de odio, de rencor, de envidia, derramadoras de sangre, injurias, la falta de perdón. Esos son nuestros enemigos. Así que pidamos a nuestro Dios que nos haga tener misericordia. Que Dios perdone a la gente, porque no se levantan contra nosotros, se levantan contra Dios. A Moisés se lo dijeron: no es contra ti, es contra mí. Así que si piensas que es contra nosotros, no, es contra Él. Si estamos haciendo lo correcto, lo que Dios manda en la palabra, estamos obedeciendo, es contra Él. Pero si estamos alejados de Dios, acuérdese que Dios usó al ejército, hermano, egipcio para que los hijos de Israel avanzaran. Así que en veces no es por ellos, sino porque Dios los está usando para que nosotros avancemos. Porque hay creyentes que están estancados, están creyendo de que todo mundo los hace daño, cuando en realidad están estancados. Les meten tantita presión para ver si oran, para ver si realmente buscan de todo corazón a Dios. Así que hay que entenderlo, que todo no se resume en que pobrecito de mí, sino porque Dios está trabajando en nuestra vida. Dios te bendiga, hermano. La salvación y la muerte están en nuestra vida. Y si algo nos falta, es tener misericordia. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, ayúdanos, ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados para que el Señor tenga misericordia de ti y aprendas a bendecir y a ver la vida realmente de los demás, a quien Dios ha querido derramar su salvación. Ven al Señor, congrégate, busca al Señor. Hoy los esperamos miércoles a partir de las 6 de la tarde en el grupo de oración, hermano, que tenemos. Muchas gracias por su tiempo. Te esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Aprende a tener misericordia. Bendiciones.